En un pequeño pueblo rodeado de campos de maíz, había una leyenda sobre un espantapájaros llamado el Vigilante. Se decía que el Vigilante había sido creado por un granjero loco que había perdido a su familia en un accidente trágico. El granjero, llamado Jacob, había sido un hombre feliz y próspero. Tenía una esposa hermosa llamada Emily y dos hijos pequeños llamados Tim y Sarah. Sin embargo, un día, un incendio devastador destruyó su granja y mató a su familia. Jacob se quedó solo y consumido por la rabia y la tristeza. Pasó días enteros llorando y gritando en el campo de maíz, donde había perdido a su familia. Un día, mientras caminaba por el campo, vio un espantapájaros abandonado en el suelo. Jacob se detuvo y miró el espantapájaros con una mezcla de tristeza y rabia. De repente, una idea se le ocurrió. Tomó el espantapájaros y lo llevó a su granja en ruinas. Allí, Jacob comenzó a trabajar en el espantapájaros, dándole una forma más humana y agregándole detalles como ojos rojos y una boca cruel. Jacob llamó al espantapájaros el Vigilante y lo colocó en el campo de maíz, donde había perdido a su familia. El Vigilante se convirtió en una figura ominosa en el pueblo. La gente decía que el Vigilante estaba vivo y que vigilaba el campo de maíz con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Un día, un grupo de adolescentes decidieron explorar el campo de maíz y buscar al Vigilante. Se rieron y bromearon mientras caminaban, pero pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. De repente, escucharon un ruido extraño y vieron al Vigilante de pie en medio del campo. Su rostro era una máscara de paja y sus ojos rojos parecían arder con una intensidad sobrenatural. Los adolescentes intentaron huir, pero el Vigilante los persiguió, moviéndose con una velocidad y agilidad inhumanas. Uno a uno, los adolescentes fueron desapareciendo en la oscuridad, hasta que solo quedó uno. El último adolescente se escondió detrás de una pila de heno, temblando de miedo. El Vigilante se acercó, su rostro cada vez más cerca. El adolescente cerró los ojos y esperó el fin. Pero cuando abrió los ojos, el Vigilante había desaparecido. El adolescente se levantó y corrió hacia el pueblo, sin mirar atrás. Al día siguiente, la policía encontró los cuerpos de los adolescentes en el campo de maíz. Todos habían muerto de un modo horrible, con marcas de paja y heno en sus cuerpos. El pueblo quedó conmocionado, y la leyenda del Vigilante se convirtió en una realidad aterradora. Nadie se atrevió a acercarse a los campos de maíz, y el Vigilante siguió vigilando, esperando a su próxima víctima. Años después, un periodista llamado Michael decidió investigar la leyenda del Vigilante. Se mudó al pueblo y comenzó a hablar con la gente local, pero nadie quería hablar sobre el Vigilante. Un día, mientras caminaba por el campo de maíz, Michael vio al Vigilante de pie en la distancia. Se acercó lentamente, sintiendo un miedo creciente en su pecho. Cuando llegó cerca del Vigilante, vio que su rostro era una máscara de paja, pero sus ojos rojos parecían tener una intensidad humana. Michael se detuvo y miró al Vigilante, sintiendo una conexión extraña. De repente, el Vigilante habló con una voz baja y rasposa. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó. Michael se sorprendió, pero respondió: he venido para investigar la leyenda del Vigilante. El Vigilante se rió con una risa baja y rasposa. La leyenda del Vigilante, repitió. Es una historia que ha sido contada y reiterada durante años. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente importa? Michael se encogió de hombros. No, ¿qué es? El Vigilante se acercó un poco más a Michael. Lo que realmente importa es la verdad detrás de la leyenda. La verdad sobre lo que realmente sucedió en este campo de maíz todos esos años atrás. Michael se sintió intrigado. ¿Qué sucedió?, preguntó. El Vigilante se detuvo un momento, como si estuviera considerando si debía revelar el secreto. Luego, con una voz baja y seria, comenzó a hablar. Hace muchos años, el granjero Jacob perdió a su familia en un incendio devastador. Pero lo que la gente no sabe es que Jacob no estaba solo en el campo de maíz esa noche. Había alguien más con él. Alguien que había estado escondido en el campo durante semanas, esperando el momento perfecto para atacar. Michael se sintió conmocionado. ¿Quién era?, preguntó. El Vigilante se rió de nuevo. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que hace que la leyenda del Vigilante sea tan aterradora. Porque la verdad es que el Vigilante no es solo un espantapájaros. Es un símbolo de la oscuridad que se esconde en el corazón de la humanidad. Michael se sintió confundido. No entiendo, dijo. El Vigilante se acercó aún más a Michael. No importa, dijo, lo que importa es que ahora sabes la verdad. Y ahora que sabes la verdad, no podrás escapar de ella. De repente, el Vigilante desapareció en la oscuridad, dejando a Michael solo y confundido en el campo de maíz. Michael se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el pueblo, pero sabía que nunca podría escapar de la verdad que había descubierto. Y así, la leyenda del Vigilante continuó,
Una historia de terror y misterio que se transmitiría de generación en generación, recordando a todos que la verdad puede ser más aterradora que la ficción. Michael corrió hacia el pueblo, pero no podía sacar de su mente la conversación que había tenido con el vigilante. ¿Qué había querido decir con que la verdad era más aterradora que la ficción? ¿Y qué era la verdad que el vigilante había estado hablando? Al llegar al pueblo, Michael se dirigió directamente a la biblioteca local. Quería investigar más sobre la historia del pueblo y ver si podía encontrar alguna pista sobre la verdad que el vigilante había mencionado. En la biblioteca, Michael encontró un libro antiguo que hablaba sobre la historia del pueblo. Mientras lo leía, se dio cuenta de que había una sección que hablaba sobre un evento trágico que había ocurrido en el pueblo muchos años atrás. Según el libro, un grupo de personas había muerto en un incendio en el campo de maíz. Pero lo que llamó la atención de Michael fue que el libro mencionaba que el incendio había sido causado por un hombre llamado Malachi, quien había estado escondido en el campo de maíz durante semanas. Michael se sintió conmocionado. ¿Malachi? No, ¿era ese el nombre que el vigilante había mencionado? De repente, Michael escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a una mujer anciana que se acercaba a él. ¿Estás buscando información sobre Malachi?, preguntó la mujer. Michael se sorprendió. ¿Cómo sabes?, preguntó. La mujer sonrió. Soy la última persona que queda en el pueblo que conoce la verdad sobre Malachi y el vigilante. Michael se sintió intrigado. ¿Qué verdad?, preguntó. La mujer se sentó en una silla y comenzó a hablar. Malachi era un hombre que había sido condenado por un crimen que no había cometido. Fue enviado a la cárcel, pero logró escapar y se escondió en el campo de maíz. ¿Y qué pasó después?, preguntó Michael. La mujer suspiró. Malachi se volvió loco en el campo de maíz. Comenzó a creer que era un dios y que tenía el poder de controlar la naturaleza. Y luego, un día, decidió quemar el campo de maíz para demostrar su poder. Michael se sintió horrorizado. ¿Y qué pasó con Malachi?, preguntó. La mujer se encogió de hombros. Nadie sabe qué pasó con Malachi después del incendio. Algunos dicen que murió en el fuego, mientras que otros dicen que escapó y se escondió en otro lugar. Michael se sintió confundido. ¿Y qué tiene que ver el vigilante con todo esto?, preguntó. La mujer sonrió. El vigilante es el espíritu de Malachi. Es el símbolo de la locura y la destrucción que Malachi causó en el pueblo. Michael se sintió conmocionado. ¿Qué?, preguntó. La mujer asintió. Sí, Michael. El vigilante es el espíritu de Malachi, y ha estado vigilando el pueblo durante todos estos años, esperando el momento perfecto para vengarse. Michael se sintió aterrorizado. ¿Qué debo hacer?, preguntó. La mujer se encogió de hombros. No lo sé, Michael. Pero si quieres sobrevivir, debes dejar de investigar sobre el vigilante y Malachi. Debes olvidar todo lo que has aprendido y seguir adelante con tu vida. Michael se sintió confundido. ¿Pero qué pasa si no puedo olvidar?, preguntó. La mujer sonrió. Entonces, Michael, debes prepararte para enfrentar las consecuencias. Porque si no puedes olvidar, el vigilante te encontrará. Y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Y con eso, la mujer se levantó y se fue, dejando a Michael solo y aterrorizado en la biblioteca. Claro. Aquí te dejo la continuación de la historia. Después de la conversación con la mujer anciana, Michael se sintió más confundido que nunca. ¿Quién era Malachi y qué había pasado en el campo de maíz? Decidió investigar más a fondo y se dirigió a la biblioteca local. Allí, encontró un libro antiguo que hablaba sobre la historia del pueblo y el campo de maíz. Mientras leía el libro, Michael se dio cuenta de que la historia de Malachi y el campo de maíz estaba relacionada con una leyenda antigua. La leyenda decía que el campo de maíz había sido un lugar sagrado para los antiguos habitantes del pueblo, y que Malachi había sido un sacerdote que había realizado rituales oscuros en el campo. Michael se sintió aterrorizado. ¿Qué tipo de rituales oscuros había realizado Malachi en el campo de maíz? De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio al vigilante de pie en la puerta de la biblioteca. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Michael. El vigilante no respondió. En su lugar, se acercó a Michael y le entregó un papel. Michael tomó el papel y lo leyó. Era un mensaje que decía: la verdad está en el campo de maíz. Busca la verdad y encontrarás la respuesta. Michael se sintió confundido. ¿Qué verdad estaba escondida en el campo de maíz? Decidió ir al campo de maíz y buscar la verdad. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que algo estaba mal. El campo de maíz estaba vacío y silencioso. Pero Michael podía sentir una presencia oscura que lo rodeaba. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Malachi de pie en el campo de maíz. ¿Quién eres?, preguntó Michael. Malachi sonrió.
Soy el dueño de este campo de maíz. Y tú, Michael, eres mi invitado. Michael se sintió aterrorizado. ¿Qué iba a pasarle en el campo de maíz? Like y suscríbete para